Buenos días, vamos a presentar el trabajo sobre las generalidades de sensores remotos de fotointerpretación y mapificación grupo 2017-2241. La teledetección es una técnica que permite observar a cierta distancia y obtener imágenes de la superficie terrestre por medio de sensores instalados en aviones o satélites artificiales, para luego realizar el tratamiento e interpretación de estas imágenes. La teledetección tiene unos componentes que son el sensor situado en un avión o en un satélite. Son aparatos que detectan la energía del espectro de radiación electromagnético emitida por un cuerpo. También está el flujo de energía, que es la radiación electromagnética que detecta los sensores. Puede ser pasiva. La energía captada por el sensor procede del reflejo de la luz solar en la superficie. O activa, que es el sensor recepciona energía del reflejo de la emisión que el mismo sensor genera luego de reflejarse en la superficie terrestre. Este sistema trabaja de día y de noche. También está el centro de recepción. La imagen obtenida por el sensor se transmite a la Tierra en forma de imagen digital por medio de códigos binarios, en donde se encargan de almacenarla y tratar la información. Centro de análisis e interpretación de la información, que es el sitio donde se realiza, como lo dice, la interpretación de esta información, y el usuario final, es decir, las personas que van a utilizar estas imágenes para análisis e explicación. Línea de tiempo de la teledetección. En 1859, Gaspar tomó la primera fotografía aérea por medio de un globo aerostático. En 1909, Wilbur Wright tomó la primera fotografía aérea a bordo de un avión. En 1915, J.C. Moore desarrolló la primera cama aérea. Esto fue durante la Primera Guerra Mundial. En 1975, Brooks desarrolló la técnica de adquisición y procesamiento fotográfico. En 1947 se tomó la primera fotografía espacial a 200 kilómetros de altura. En 1960 se lanzó el primer satélite de observación, que fue el Tiro 1. En 1972 se lanzó el satélite de cartografía terrestre ERTS. En 1990 se realizó el lanzamiento del Landsat 4. En 2010 ya se instalaron satélites comerciales y estación espacial para la adquisición de imágenes de la superficie terrestre. La teledetección es una técnica utilizada en varios ámbitos de la investigación y el estudio. Es muy importante para los problemas medioambientales como la detección de incendios y la deforestación, en los cultivos y en las cosechas para el control de plagas, en la cartografía y en el planeamiento para seguimientos a planos y en la exploración militar. Las imágenes satelitales no se ajustan a una órbita delimitada, lo que puede tomarse como una violación del espacio aéreo al obtener las imágenes de otro país. En la resolución 4565 del 86, la ONU pide tener respeto a la soberanía, informar a la ONU sobre todo programa que va a desarrollar en un estado, y la cooperación internacional sobre la recepción, interpretación y archivos de datos con asistencia técnica. Las ventajas de la observación espacial. Permite tomar imágenes en todo el planeta. Es el complemento ideal para métodos más tradicionales como la fotografía aérea o los trabajos de campo. La altura del satélite permite abarcar grandes extensiones, contrario a otras técnicas las cuales son muy delimitadas. La gran importancia de su transmisión inmediata, ya que graba imágenes en formato digital y permite transmitir en tiempo real y puede prevenir catástrofes. Nos puede dar imágenes repetitivas en cuestiones de segundos, tiene una cobertura repetitiva, nos permite observar a escala y de forma no destructiva regiones no visibles del espectro del planeta, y como lo manifestaba, tiene muchas imágenes sobre otras técnicas de toma de fotografía como la aérea o la de campo. Principios físicos de la teledetección.
Dada la importancia de las radiaciones electromagnéticas en la adquisición de información por percepción remota, se justa que estudiar su naturaleza con mayor detalle. La energía electromagnética o energía radiante es una entidad física que se manifiesta bajo dos aspectos complementarios entre sí, un ondulatorio y el corpuscular. La concepción ondulatoria, que permite explicar ciertos fenómenos como los de la difracción e interferencia, interpreta la radiación como un campo eléctrico y uno magnético oscilando en planos perpendiculares. El fenómeno ondulatorio posee una doble periodicidad en el espacio y en el tiempo. La periodicidad espacial determina la longitud de una onda, que es la distancia entre dos puntos consecutivos de igual amplitud del campo eléctrico o magnético. El intervalo de un tiempo transcurrido entre dos instantes consecutivos en uno u otro campo alcanza un igual valor, que se denomina periodo T. Estas dos clases de ondas, formadas por dos oscilaciones, una de campo eléctrico y otra de campo magnético, perpendiculares entre sí y a su vez a la dirección de desplazamiento, y que no se requiere ningún material para propagarse, son las responsables de que un electrón en el Sol mueva electrones en la Tierra, o que los comentaristas del Mundial se escuchen vía radio en el otro lado del océano. Estas ondas son lo que llamamos luz. Principios físicos de la teledetención. Naturaleza de la radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga mediante ondas que se desplazan por el espacio a la velocidad de la luz a 300 kilómetros por segundo, transportando cantidades discretas de energía en cuantos. Estas ondas se caracterizan por tener longitudes muy diferentes, desde los rayos X y gamma, con longitudes de ondas menores a 100 astrons, hasta que las ondas de televisión y radio con longitudes mayores de 1 metro. El conjunto de todas las longitudes de una onda se denomina espectro electromagnético. Dentro del espectro electromagnético se distinguen una serie de regiones en función de la longitud de una onda. Las regiones más utilizadas por las diferentes técnicas de la teledetención son la luz visible, el infrarrojo reflejado, infrarrojo térmico y el radar. Estas son las mediciones en milímetro, micrómetro o micra, nanómetro, astrón y picómetro. El dominio solar del espectro es aquel que denominamos el rango de longitud de onda directamente dependientes de la radiación. A su misma vez, son aquellas regiones del espectro electromagnético que corresponden a la radiación visible e infrarrojo. Esto lo podemos asociar con la temperatura aproximada de 6000 Kelvin y la Tierra de 300 Kelvin, significando así que la máxima longitud que va a tener una región visible va a ser de 0,48 y la máxima terrestre de 9,66. También podemos observar algunas de sus características, que son la transmitibilidad de la atmósfera y su altura. Dependiendo de esto, son la fuente principal de energía de radiación, el Sol. Algunos tipos reflectivos que podemos encontrar por medio de las imágenes representativas en la lectura, podemos ver la energía indicente, reflejada, transmitida y absorbida, por medio de unas gráficas en donde podemos observar los tipos de comportamiento reflectivo, en donde la luz entra directamente y golpea de un lado a otro, o la transmitida, que es cuando golpea un punto y se refleja directamente a varios. Medios para obtener formas espectrales. Fundamentalmente, son usados para reconocer cubiertas de interés y parámetros dentro de esas cubiertas. Se puede obtener por varias fuentes, como medir por medio del radiómetro, extraerla por biblioteca espectral, es decir, la resolución de imagen, simuladas por formas físicas, biblioteca espectral, obtenidos por los sensores de alta resolución espectral, tomadas con la radiometría, como anteriormente se decía, en los laboratorios, que sirven para conocer el comportamiento de una cubierta determinada a partir de la imagen
reflectiva. El comportamiento espectral de la vegetación en el espectro óptico se da por medio de los aspectos derivados a la localización y características geométricas de la planta, es decir, la reflectividad de la hoja, las regiones climáticas de los diferentes fenómenos de la planta, entre otros. Con lo anterior se quiere decir que por medio de cada objeto tiene su propia composición química espectral y por medio de herramientas versátiles e intuitivas podemos actualizar e incorporar nuevas formas reflectivas de diferentes ecosistemas terrestres o acuáticos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el espectro óptico, donde iniciaremos con la vegetación en el espectro óptico. Muestra factores relacionados con la reflectividad de la hoja y características geométricas como altura, cobertura del suelo, además de la cobertura mostrando pendientes de orientación y geometría. Suelo en el espectro óptico. Debido a la cubierta vegetal no es sencillo obtener la información de sustrato geológico a partir de sensores especiales, pero se puede obtener información sobre las características del suelo, debido a las anomalías que se detectan en la cubierta vegetal, como distribución de especies, crecimiento, densidad, alteraciones de la pigmentación o ciclo fenológico. En los suelos desnudos el comportamiento espectral es mucho más uniforme, mostrando una curva espectral plana. Los factores que intervienen en este caso son la composición química del suelo. A esto se refiere a la coloración dominante que se puede percibir en los suelos, además de la textura, estructura y humedad. Por eso se puede afirmar que la reflectividad espectral resulta mayor en suelos más finos y húmedos, como un suelo arcilloso que tiende a retener mejor la humedad con una baja reflectividad. En el agua, en el espectro óptico, la superficie acuática absorbe o transmite parte de la radiación óptica que reciben. Cuando mayor es su absorción, mayor será su longitud. Bajo este aspecto se tiene factores de reflectividad relacionados con la profundidad del agua, contenido de clorofila, sedimentos y nutrientes, además de la rugosidad de la superficie, turbidez. Todas estas relacionadas con el contenido de sedimentos presentes en el agua. Aunque el agua poco profunda, su reflectividad aumenta, ya que hay mayor aporte de radiación reflejada. El infrarrojo térmico permite detectar el calor que procede de las distintas cubiertas de las zonas. Además, el comportamiento térmico está relacionado con otros parámetros, como es la capacidad térmica, conductividad, inercia térmica e índice de calentamiento, ya que las superficies difunden cambios de temperatura, ya sea en suelos secos o húmedos. En la vegetación, el infrarrojo térmico son bastante complejas, ya que absorben gran cantidad de energía solar que usan para la fotosíntesis. Este es enviado durante la noche para mantener balances energéticos y además muestra factores relacionados con la reflectividad de la hoja y características geométricas, tales como la altura, cobertura del suelo. Además de la cobertura, muestran también pendiente, orientación y geometría. En los suelos y agua, en el dominio térmico, entre mayor es la humedad presente en los suelos, presenta mayor inercia térmica, ya que aumenta el calor específico y su conductividad, presentando frío durante el día y cálido durante la noche. También presentan otros parámetros como densidad y calor específico, ya que en el suelo y la humedad representan el factor más destacado en conductividad térmica. Por tal motivo, se deduce que el agua posee mayor inercia térmica debido a su alta conductividad, ya que la radiación es fuertemente absorbida y transmitida a lo largo de la superficie.